Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar una Peugeot Traveller. Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje, será colocarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual veremos que tenemos todas las piezas necesarias para su correcto montaje. También veremos que es compatible con varios modelos. En este caso vamos a montar un enganche en bola desmontable vertical. Para proceder al montaje del enganche, como primeros pasos será desmontar el paragolpes, y ahora os mostraré unos trucos para facilitaros el desmontaje. Abriendo el maletero podemos ver que estas tapas nos cubren parte del paragolpes. Esto lo tendremos que desmontar para así poder quitar el paragolpes. Aquí tienen dos orificios en los cuales con la ayuda de un destornillador podremos proceder al desmontaje. Con la ayuda de un destornillador introduciremos en el orificio y haremos un poco de presión. Ahí veremos una grapa en la parte inferior. Con la ayuda de la espátula hacemos un poquitín de fuerza. Repetimos la operación en el orificio de la parte superior y, como veis, sale perfectamente. Fijaros bien en las dos grapas de presión que os comento. Una vez desmontadas las tapas, veremos que tenemos 3 tornillos de Torx de 30 y nos fijamos que en la parte inferior también coge parte del paragolpes, que es por ello por lo que lo tenemos que desmontar. Repetiremos la operación en la izquierda. Una vez desmontadas las piezas, vemos un tornillo a cada lado que sujeta el paragolpes. Después de quitar el tornillo que teníamos oculto, quitaremos a continuación el de la parte inferior en ambos lados. En ambos pases de ruedas nos encontraremos con 2 tornillos de Torx de 20 que veremos a primera vista y sujetando lo que sería la esquina del paragolpes. Una vez que quitemos el plástico del pase de ruedas, veremos un tornillo con cabeza de 10 que sujeta justamente la esquina. Aquí tenemos el tornillo que tenemos que quitar. En la parte inferior tendremos que quitar los 3 tornillos a cada lado de Torx de 20 y 2 tornillos en la parte central de cabeza de 10. Ahora es momento de quitar el paragolpes, no sin antes desenchufar, en el caso de que lleve los sensores, el conector que os muestro ahora. Como vemos ahí, tenemos el conector, el cual tenemos que liberarle primero la patilla de seguridad y a continuación levantar y tirar. Una vez desenchufado, dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Antes de montar el enganche, tendremos que desmontar 3 tornillos de los 4 que sujetan la barra. Una vez terminados estos pasos, podemos proceder al montaje del enganche. Ahora colocaremos el enganche con la ayuda de los tornillos de 8 x 40. Ahora es momento de poner las piezas laterales, no sin antes usar las arandelas adhesivas. Estas pegatinitas que os han llegado, que diréis que para qué sirven, son justamente para
que sujetemos esta arandela en el chasis del vehículo. Y ahora os explico el porqué. Aquí vamos a pegar la arandela adhesiva y encima de la arandela adhesiva pondremos la arandela metálica que nos hace salvar este escaloncito. Como primer paso tendremos que limpiar. Pegamos y a continuación pegaremos la arandela. Pondremos la pieza lateral teniendo en cuenta que el tornillo con la Glover irá en este primer orificio y el tornillo con la Glover y la arandela de ala ancha en el que queda más hacia la parte delantera del vehículo. Ahora es momento de sujetar ya las piezas laterales al cuerpo central. Usaremos los tornillos de 12-35 con tuerca balonada en la parte inferior, el tornillo de 12-35 con la arandela Glover en la parte superior. Apretaremos los tornillos de 8 con la dinamométrica a 24 Nm. Y los tornillos de 12 los apretaremos con la dinamométrica igualmente, pero a 87 Nm. Colocaremos la bola con la ayuda de los tornillos en el lado de la derecha de 12-25. En el lado de la izquierda 12-25 el de la parte superior y 12-35 el que sujeta la chapa doblada y la anilla de seguridad. Al ser tornillos de 12 los apretaremos a 87 Nm. Colocaremos la chapa de sujeción de la base de enchufe con la ayuda del tornillo de 10, con la arandela plástica que la pondremos para separarlo del metal y a continuación la tuerca autoblocante. Lo apretaremos lo suficiente como para que suba y baje con facilidad con la mano. Y con esto terminamos la parte mecánica del enganche. Ahora vamos al kit electrónico. Varias son las opciones que tenemos a la hora de elegir el kit electrónico. Una de ellas sería nuestros kit Aragon Pro, que irían conectados directamente a las señales de los pilotos y aprovecharíamos el cable de positivo de la preinstalación del vehículo. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragon CAN, la cual conectaremos a la línea de campus del vehículo y activaremos para su correcto funcionamiento. Sujetaremos con las bridas incluidas en el kit la instalación al enganche. Aquí en la parte inferior izquierda, como podéis ver, tenemos un pasamuros, que es justamente el que sale para el cableado del sensor de aparcamiento del vehículo. Lo aprovecharemos para meter la instalación en el interior, pero esto lo haremos desde la parte superior. Dependiendo del vehículo y tal como nos lo muestran las instrucciones, cambia la ubicación de la preinstalación. En este caso, la preinstalación la tenemos en esta zona de aquí. Si el vehículo es de carga, tal y como os lo muestra, sería en esta zona de aquí. Para desmontar el lateral, lo primero tendremos que desmontar este trozo de aquí de tapizado. Para ello, con la ayuda de la espátula, ahora tenemos que quitar los tornillos que la sujetan.
con una llave de Torx de 20 quitaremos el tornillo. Con la ayuda del sacagrapas iremos quitando las grapas de presión del lateral. Para tener un buen acceso al conexionado, quitaremos también esta parte del tapizado. No lo quitaremos del todo, sino simplemente lo retiraremos para así tener mejor acceso. Tenemos que quitar esta parte de aquí del tapizado para descubrir un tornillo que tenemos justamente ahí. También de Torx de 30 tenemos este otro tornillo que va justamente detrás del tapizado. Y para permitir más movilidad del tapizado, quitaremos el tornillo de la parte inferior del cinturón, quedando libre toda la parte del tapizado. Como os indicaba antes, aprovecharemos el pasamuros que tenemos aquí para introducir el cable al interior. Levantamos la moqueta y así veremos más claramente dónde lo tenemos. En mi caso voy a hacerle un orificio a la goma ya existente por la cual pasaremos los cables. Con la ayuda de una guía metálica pasaremos los cables hasta el interior. Ya tenemos el cableado en el interior del vehículo. Si os dais cuenta, nos facilita bastante el que vaya separado el cable del CAN y el positivo de alimentación del de la base del enchufe. También podemos ver que tenemos un positivo directo y un positivo de contacto, los cuales podemos conectar con los kits auxiliares disponibles en la web. Usaremos el tornillo de masa de origen del vehículo para colocar las masas de nuestra instalación. Conectaremos los cables de positivo en los alojamientos libres que tenemos en el conector. Enchufaremos los conectores respetando siempre las posiciones. Tampoco nos podemos equivocar, ya que son conectores únicos, los cuales solamente entran en la posición que nos marca. La instalación la podremos sujetar o con la anilla integrada o, como en este caso, con el adhesivo que nos viene incluido en el kit. En este vehículo la conexión la haremos de la siguiente forma. Pasaremos el cableado justamente hasta donde tenemos tanto el conector de la línea de CAN como el conector del positivo. El cable sobrante lo cortaremos. Pondremos el fusible aéreo con la ayuda del terminal que nos viene en la otra parte de la instalación, que lo hemos cortado. Conectaremos el terminal macho con el hembra que viene en el vehículo. El conector, si nos fijamos con mucha atención, veremos que aquí nos pone un 5 y aquí un 1. De todas formas, que os sirva de referencia que la parte superior es donde está el cierre, ¿vale? Entonces conectaremos el cable 1 y 2. En el cable rojo, que es la posición número 1, irá conectado el cable violeta de nuestra instalación, fijándonos siempre por la parte transparente de la ficha que ha entrado en su sitio. Hacemos clic y terminamos de apretar con el alicate. Repetimos la operación en el cable azul, que es la posición 2, donde irá conectado el cable amarillo. Antes de activar la instalación, le pondremos el fusible. Antes de comprobar la instalación, recordaros que es necesario activarla. Una vez terminada la codificación, comprobaremos que las luces funcionan correctamente. Comprobada ya la instalación, tan solamente nos queda montar todo. Gracias al equipo de diseño hemos realizado el montaje sin tener que hacer ni un solo recorte en el paragolpes. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.